Saludos y bienvenidos al audiolibro, La culpa anticipada y el miedo a herir a los demás. Hoy vamos a explorar este interesante tema. Antes de comenzar, quiero agradecerles por sintonizar y recordarles que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio. La culpa anticipada es una emoción compleja que muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Esa sensación de preocupación o remordimiento por algo que aún no ha ocurrido, pero que tememos que pueda herir a alguien más. Es un tema que toca tanto a nivel personal como profesional, afectando nuestras relaciones y, en última instancia, nuestra propia paz mental. Durante este episodio, vamos a desglosar qué es exactamente la culpa anticipada, cuáles son sus causas más comunes y cómo puede impactar nuestras interacciones diarias. Además, exploraremos estrategias prácticas para manejar esta emoción de una manera más saludable y efectiva. Es increíble cómo algo tan sutil puede tener un impacto tan significativo en nuestra vida. Desde evitar conversaciones difíciles hasta la ansiedad constante por tomar decisiones, la culpa anticipada puede paralizarnos si no sabemos cómo manejarla adecuadamente. Así que, acompáñenme en este viaje de autoexploración y descubrimiento. Vamos a aprender juntos cómo enfrentar nuestros miedos y vivir de manera más plena y auténtica. Si tienen alguna experiencia personal que deseen compartir o preguntas sobre el tema, no duden en dejar sus comentarios y sugerencias. Recuerden, la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros episodios es suscribiéndose a nuestro canal de Sincronicidad. Y si este tema les resulta útil o interesante, compártanlo con sus amigos y familiares. Sin más preámbulos, comencemos con la definición de culpa anticipada y veamos cómo esta emoción puede influir en nuestras vidas diarias. La culpa anticipada es una emoción compleja que muchos de nosotros experimentamos en diversas etapas de nuestras vidas. ¿Pero qué significa realmente? De manera general, podemos definir la culpa anticipada como esa sensación de remordimiento o arrepentimiento que sentimos antes de haber cometido cualquier acción que creemos podría dañar o herir a otro. Es, por así decirlo, el miedo a futuros errores o daños, una ansiedad que se adelanta a los hechos. Este tipo de culpa suele surgir de nuestra capacidad de anticipación, esa habilidad humana de prever las posibles consecuencias de nuestras acciones. Aunque esta capacidad es valiosa para evitar peligros y planificar adecuadamente, puede convertirse en una carga emocional cuando se exagera. Nos encontramos preocupándonos por las reacciones de los demás, incluso antes de que ocurran, y esto puede ser abrumador. La culpa anticipada tiene un componente emocional muy fuerte. Cuando sentimos esta culpa, no solo estamos lidiando con un futuro imaginado, sino también con emociones presentes muy poderosas, la ansiedad, el miedo, la inseguridad. Estas emociones pueden ser paralizantes, llevándonos a evitar situaciones donde creemos que podríamos herir a otros. En un intento por proteger a los demás y a nosotros mismos del dolor emocional, podemos acabar limitando nuestras propias acciones y decisiones. Imaginemos una situación cotidiana. Queremos darle una opinión honesta a un amigo sobre algo, pero tememos que nuestra franqueza pueda herir sus sentimientos. La culpa anticipada nos invade y comenzamos a sentirnos mal incluso antes de hablar. El miedo a causar daño juega un papel crucial aquí. Preferimos callar o matizar nuestras palabras para evitar cualquier posibilidad de conflicto o dolor. El miedo a herir a los demás está estrechamente relacionado con la culpa anticipada. Este miedo puede tener sus raíces en diversas experiencias vividas, enseñanzas culturales o incluso en nuestra propia personalidad. A menudo aprendemos desde pequeños que nuestras acciones tienen consecuencias en los sentimientos de otras personas, y desarrollamos una especie de hiperconciencia sobre cómo nuestras palabras y acciones pueden afectar a quienes nos rodean. Por otro lado, este miedo y culpa anticipada pueden manifestarse de diferentes formas. Algunas personas pueden volverse excesivamente complacientes, siempre buscando agradar y evitar conflictos, mientras que otras pueden aislarse y evitar situaciones sociales por completo. Esta dinámica negativa puede erosionar nuestra autoestima y seguridad personal.
Además, cuando nos dejamos llevar por la culpa anticipada, nuestra comunicación se ve afectada. No podemos expresarnos con libertad ni sinceridad, lo cual puede generar malentendidos y resentimientos a largo plazo. Las relaciones, tanto personales como profesionales, se ven perjudicadas y la autenticidad se pierde en un mar de preocupaciones y temores infundados. Es importante reconocer estos patrones de culpa anticipada y entender cómo nos están afectando. Solo así podremos empezar a trabajar en formas de manejar estas emociones y reducir su impacto en nuestra vida diaria. En las siguientes secciones, exploraremos las causas comunes de este fenómeno y discutiremos estrategias concretas para superar estos sentimientos y mejorar nuestra comunicación con los demás. Entender la culpa anticipada es el primer paso para liberarnos de su influencia. No se trata de dejar de preocuparnos por los demás, sino de encontrar un equilibrio donde podamos actuar y comunicarnos de manera auténtica sin cargar con el peso del miedo y la culpa constante. Hoy vamos a hablar de algo que, estoy seguro, muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento, la culpa anticipada y el miedo a herir a los demás. Pero, ¿de dónde provienen estas sensaciones? Vamos a desglosar algunos de los factores más comunes que contribuyen a este fenómeno, abarcando aspectos culturales, educativos y psicológicos. Empecemos por la influencia cultural. En muchas sociedades, desde una edad temprana, se nos enseña a valorar la opinión de los demás y a evitar cualquier tipo de comportamiento que pueda ser percibido como hiriente. Este condicionamiento cultural puede ser especialmente fuerte en aquellas comunidades donde la cohesión social y las expectativas de comportamiento juegan un papel crucial en la vida cotidiana. Por ejemplo, en culturas colectivistas, donde el bienestar del grupo se prioriza sobre el individual, la presión para conformarse y no causar malestar puede ser inmensa. Esta presión a menudo conduce a una autovigilancia constante, donde cualquier acción o palabra es cuidadosamente evaluada antes de ser expresada. Pasando al ámbito educativo, es indudable que la forma en que somos criados y educados también tiene un impacto significativo. Los padres y educadores desempeñan un papel clave en el establecimiento de normas y valores. Un estilo de crianza excesivamente crítico o la exposición a enseñanzas donde se enfatiza continuamente la evitación del conflicto y la complacencia hacia los demás pueden inculcar en los niños un temor constante a herir a otros. Así, la culpa anticipada comienza a formarse como un mecanismo de protección ante posibles reprimendas o desaprobaciones. Ahora, abordemos el aspecto psicológico. Desde una perspectiva psicológica, el miedo a herir a los demás y la culpa anticipada pueden estar arraigados en patrones de pensamiento y estructuras emocionales más profundas. Las personas con baja autoestima o con una fuerte necesidad de aprobación externa son particularmente vulnerables a experimentar estos sentimientos. Los pensamientos automáticos negativos, como si digo esto, se enfadarán conmigo o no quiero que piensen mal de mí, pueden desencadenar una cadena de ansiedad y culpa antes de que cualquier acción haya sido tomada. A menudo, estas personas también pueden tener una tendencia al perfeccionismo, donde cualquier error percibido, no importa cuán pequeño sea, es visto como inaceptable. También es relevante considerar las experiencias traumáticas o negativas de nuestras relaciones previas. Si una persona ha vivido experiencias donde su comportamiento fue duramente juzgado o donde sus acciones resultaron en la ruptura de relaciones importantes, es probable que desarrolle una aversión anticipada a cualquier situación que pueda repetir ese dolor. Este tipo de condicionamiento puede resultar en una sobrecarga emocional que, aunque destinada a protegernos, termina limitando nuestra capacidad para interactuar libremente y con confianza. Por otro lado, el rol de la empatía no puede ser subestimado. Las personas altamente empáticas son capaces de sentir el dolor de los demás como propio, lo que puede llevarlas a ser extremadamente cautelosas en sus interacciones. Aunque la empatía es una cualidad admirable,
un exceso de empatía sin las herramientas adecuadas para manejar las propias emociones puede resultar en un estado constante de culpa anticipada y miedo a herir. En resumen, la culpa anticipada y el miedo a herir a los demás son fenómenos complejos y multifacéticos. Las causas varían, desde influencias culturales y educativas hasta factores psicológicos y experiencias personales. Reconocer estas causas nos permite entender mejor por qué nos sentimos de esta manera y, eventualmente, aprender a manejar estos sentimientos de forma más saludable y constructiva. En la próxima sección, exploraremos cómo estos sentimientos impactan nuestras relaciones personales y profesionales. Vamos a adentrarnos en cómo la culpa anticipada puede afectar nuestras relaciones, tanto personales como profesionales. Este sentimiento puede ser profundamente disruptivo, generando tensiones innecesarias y distorsionando nuestras interacciones diarias. Primero, hablemos de las relaciones personales. La culpa anticipada suele manifestarse en forma de preocupación excesiva por el bienestar emocional de los demás, incluso antes de que haya un motivo real para sentirla. Este miedo a herir a los seres queridos puede llevarnos a sobreprotegerlos, evitar conversaciones difíciles o incluso a reprimir nuestros propios sentimientos y necesidades. Imaginemos una situación común: tienes un amigo cercano que siempre cuenta contigo para desahogarse de sus problemas. Te das cuenta de que este ritmo de interacción comienza a afectarte emocionalmente, pero la culpa anticipada te impide expresar tus verdaderos pensamientos. Temes que, al decirle que necesitas un espacio o un tiempo para ti mismo, puedas herir sus sentimientos o hacerle sentir que no te importa. El problema aquí es que, al reprimir tus necesidades, empiezas a resentir la relación. Esta falta de comunicación puede crear una distancia emocional que, irónicamente, puede terminar dañando más que si hubieras sido honesto desde el principio. Un enfoque útil para esta situación podría ser practicar la comunicación asertiva. Esto implica expresar tus sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa, sin dejar de empatizar con la persona. Por ejemplo, podrías decir: valoro mucho nuestra amistad y quiero ser honesto contigo. A veces, después de escuchar tus preocupaciones, me siento emocionalmente agotado y necesito un poco de tiempo para recargarme. Esto no significa que no me importe lo que te pasa, simplemente necesito cuidar también de mi bienestar. En cuanto a las relaciones profesionales, la culpa anticipada puede tener consecuencias igualmente complicadas. Un empleado que teme herir a sus colegas o jefes puede evitar dar feedback honesto o discutir ideas innovadoras por miedo a ser malinterpretado o considerado insensible. Este comportamiento no solo limita el crecimiento personal, sino que también puede perjudicar el desarrollo del equipo o la empresa. Consideremos el caso de un líder de equipo que teme herir a sus subordinados con críticas constructivas. En lugar de abordar los problemas de desempeño directamente, elige endulzar las palabras o evitar la confrontación. A largo plazo, este enfoque no ayuda a los empleados a mejorar y puede generar frustración tanto en el líder como en el equipo. Para manejar esta culpa anticipada en un contexto profesional, es fundamental cultivar un ambiente de confianza y apertura. Los líderes deben fomentar la práctica de dar y recibir feedback frecuente y constructivo, donde todos los miembros del equipo se sientan seguros de compartir sus opiniones sin miedo a represalias o juicios negativos. Una declaración útil en este contexto podría ser: estoy comprometido a apoyarte en tu crecimiento profesional, por eso quiero discutir algunos aspectos que podrían mejorar aún más tu desempeño. Mi intención es ayudarte a alcanzar tu máximo potencial y confío en que juntos podemos encontrar soluciones efectivas. En resumen, la culpa anticipada puede actuar como un obstáculo significativo en nuestras relaciones. Aceptar que nuestras necesidades y sentimientos son válidos y aprender a comunicarlos de manera adecuada puede ayudarnos a fortalecer nuestras conexiones con los demás y crear relaciones más saludables y equilibradas. La clave está en encontrar un equilibrio entre la empatía hacia los demás y el cuidado propio,
recordando siempre que una comunicación clara y honesta es fundamental para el bienestar mutuo. Para superar la culpa anticipada, es fundamental primero reconocer esta emoción y entender que es una respuesta natural de nuestro sistema emocional. Aceptar que sentir culpa en sí no es malo, lo importante es cómo la gestionamos. Una de las estrategias más efectivas es practicar la autocompasión. La autocompasión implica tratarnos con la misma amabilidad y comprensión que ofreceríamos a un amigo cercano en una situación similar. Cuando surgen pensamientos de culpa anticipada, debemos parar un momento y preguntarnos, ¿estoy siendo justo conmigo mismo? ¿Estoy viendo la situación desde una perspectiva equilibrada? Otro paso importante es identificar y cuestionar nuestras creencias irracionales. Muchas veces, la culpa anticipada proviene de expectativas poco realistas que tenemos sobre nosotros mismos. Es esencial desafiar esos pensamientos con evidencias concretas y lógicas. Pregúntate, ¿realmente tengo la responsabilidad de controlar todas las reacciones de los demás? La respuesta, generalmente, es no. Además, desarrollar habilidades de comunicación asertiva puede marcar una gran diferencia. Ser asertivo significa expresar nuestros sentimientos, pensamientos y necesidades de manera honesta y respetuosa, sin infravalorar nuestras propias necesidades ni las de los demás. Por ejemplo, en lugar de evitar una conversación difícil por miedo a herir a alguien, puedes planear cómo abordarla con respeto y empatía. Ensayar estas conversaciones puede ayudarte a sentirte más preparado y menos culpable. Es útil también aprender a reconocer y aceptar las limitaciones de nuestro control. No podemos prever ni controlar todas las reacciones de los demás. Es importante aceptar que, a pesar de nuestras mejores intenciones, no siempre podremos evitar herir a alguien. Lo que sí podemos hacer es tratar de ser genuinos y considerados, asegurándonos de que nuestras acciones vengan de un lugar de amor y respeto. Incorporar técnicas de mindfulness o atención plena puede ser increíblemente beneficioso. El mindfulness nos ayuda a estar presentes en el momento y a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Prácticas como la meditación, la respiración profunda y la reflexión diaria pueden ayudarnos a gestionar mejor nuestros sentimientos de culpa y a responder de manera más equilibrada a las situaciones que enfrentamos. También es esencial rodearnos de una red de apoyo positiva y buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Hablar con amigos cercanos, familiares o un terapeuta puede proporcionarte perspectivas valiosas y ayudarte a sentirte menos solo en tus sentimientos. Finalmente, trabajemos en cambiar nuestra narrativa interna. Muchas veces, la culpa anticipada es alimentada por una voz crítica interna que nos dice que no somos suficientemente buenos. Practicar afirmaciones positivas y recordarnos nuestras fortalezas y logros puede ayudarnos a contrarrestar esta autocrítica. Recuerda, la clave es ser amable contigo mismo y permitirte cometer errores. La culpa anticipada no tiene que controlar tu vida. Con el tiempo y la práctica, puedes aprender a gestionar mejor estos sentimientos y vivir una vida más libre y plena. Sigue conmigo y aprendamos de Walter Rizzo en su apartado, Cuando el deber llama. La culpa y el autosacrificio irracional. La culpa es una de las emociones más difíciles de comprender porque involucra muchas variables. Se la ha denominado emoción moral. Emoción existencial y emoción cultural moderna, la antigua sería la vergüenza. Los procedimientos más efectivos para descargar el peso de la culpa son la confesión, la reparación real o simbólica del daño causado, solicitar el perdón, disculparse o la revaluación cognitiva, que consiste en ponderar de manera objetiva nuestra responsabilidad real en el hecho, ya que a veces somos demasiado autocríticos y nos atribuimos más peso del que tenemos en el desenlace de los acontecimientos. La mayoría de los estudiosos en el tema consideran que hay una culpa adaptativa, moderada y constructiva, y una culpa maladaptativa, excesiva, originada en el miedo y orientada a castigarse uno mismo. Por su parte, la ausencia total de culpabilidad se asocia a la conducta antisocial, cuya premisa es, no soy responsable. Dao bienestar de los demás, ni me interesa,
el más fuerte debe explotar al más débil. Un paciente inasertivo, después de mi explicación sobre los fundamentos de la culpa, me dijo, a ver si entendí bien, si me siento culpable estaría afectando mi autoestima, y si no siento culpa, podría llegar a ser un antisocial. La única opción es sentir un poco de culpa, es decir, castigarme un poco y ser casi un delincuente. Espero que no se sienta culpable, doctor, por lo que le voy a decir, pero su explicación me está haciendo sentir peor de lo que estaba. La culpa adaptativa no se queda en la mera reparación, también promueve la preocupación por el otro y el arrepentimiento verdadero por haber cometido un daño. De no ser así, la reparación compensatoria se convertiría en un acto protocolario ausente de significación moral y afectiva. Schopenhauer cita un caso patético con relación a cómo los romanos afrontaban y remediaban algunas transgresiones, ceñidos exclusivamente a la jurisprudencia de la época. Esto resulta también de lo que cuenta Aulo Gelio, de un tal Lucio Veracio, que se entretenía por jugar y sin motivo alguno en dar una bofetada a los ciudadanos romanos que encontraba por la calle, para evitar muchas formalidades. Se hacía acompañar a este efecto de un esclavo portador de un saco de monedas de cobre y encargado de pagar inmediatamente al transeúnte asombrado la indemnización legal de 25 haces. El sujeto que señala Schopenhauer, además de no conocer la vergüenza, carece de culpa, ya que reduce y simplifica la ofensa a los dividendos, no hay que sentir que guíe el acto de reparación. Todos sabemos que la indemnización no siempre disculpa el acto transgresor. Para que la conducta reparadora sea verdadera, se requiere empatía, compasión e intención benéfica. La responsabilidad psicológica implica ponerse afectivamente en los zapatos del otro. A esto se refieren los que hablan de una culpa adaptativa o sana. La culpa maladaptativa es el apasionamiento obsesivo por ser bueno. Cuando el sentimiento de culpa se magnifica y se convierte en un instrumento de purificación cuasi religiosa, entramos en el fangoso terreno del masoquismo moral, una forma de laceración psicológica especialmente destructiva. Cuanto más me castigo, más bueno soy. Es el vía crucis de quienes aprenden a sentirse mal para sentirse bien. La paradoja del dulce martirio. Los investigadores han señalado que desde los 2 años de edad los niños comienzan a mostrar conductas reparadoras y de autocastigo después de causar daño a otras personas, y que alrededor de los 5 años, cuando se estructura el sentido de la identidad, la culpabilidad se instala como un esquema estable. A partir de ese momento, el infante está en condiciones de prevenir y evitar la culpa. No sabemos exactamente cómo, pero en algún estadio del desarrollo evolutivo, la mente construye una exigencia fundamental, un imperativo moral personal: no quiero ser malo. Si las condiciones educativas no son propicias y los padres actúan erróneamente, imponiendo una disciplina orientada al castigo y a despertar en él niño una responsabilidad extrema frente a los acontecimientos negativos, el imperativo puede convertirse en fanatismo: haré cualquier cosa para ser bueno y no sentirme culpable. No importa cuánto deba sufrir para lograrlo, seré bueno, en todo momento. Los individuos con alta predisposición a sentir culpabilidad casi siempre configuran un paradigma de autosacrificio irracional, en el que de manera excesiva y desproporcionada, casi siempre para evitar sentirse culpable, buscan resolverle las penurias a los otros, a expensas de las propias necesidades. La consecuencia de esta actitud genera al menos 3 tipos de pensamientos antiasertivos: debo evitar herir los sentimientos de los demás, aunque viole mis propios derechos. Sobreestimación de la sensibilidad ajena: debo asumir y mantener mis obligaciones afectivas, aunque pierda mi individualidad. Entrampamiento o codependencia emocional: si defiendo mis derechos seré egoísta y me volveré incapaz de perdonar. Profecía de malignidad. En ocasiones, estos 3 pensamientos se entrelazan para crear un esquema nuclear de restricción emocional y sometimiento crónico, psicológicamente devastador: yo valgo poco y las demás personas son más valiosas que yo. Analicemos en detalle cada uno de ellos por separado.
Debo evitar herir los sentimientos de los demás, aunque viole mis propios derechos. Isabel es una mujer soltera, exitosa en su profesión, que vive con su madre. Es la única de 5 hermanos que no se ha casado. Es una mujer amable, inteligente, compasiva y de gran sensibilidad social. Cuando llegó a mi consulta mostraba una depresión leve que ella no alcanzaba a detectar con claridad. Se sentía cansada, triste y muy preocupada. Estoy perdiendo la paciencia, mi espíritu de solidaridad ya no es el mismo, ya no soy tan amable. Había cosas que antes no le molestaban y ahora sí. Por ejemplo, unos días atrás, ninguno de sus hermanos había querido acompañar a su madre al médico y a raíz de ello se vio obligada a cancelar una cita importante para llevar a la señora a la consulta. También los domingos se estaban convirtiendo en un problema, ya que todos iban a almorzar a su casa y le tocaba encargarse de preparar la comida y de la recepción de más de 20 personas. A mi mamá le gusta que vayan a visitarla y a mí también. Lo que me disgusta es que sean tan cómodos. En especial mi hermana y mis cuñadas. Se sientan para que yo las atienda, como si llegaran a un hotel de 5 estrellas. Mi mamá debería darse cuenta, pero yo creo que ella piensa que es mi obligación. A veces he querido hablar con ellos, pero no sé. No quiero que mi madre y mis hermanos se sientan mal. Isabel era el centro de su familia. Por el hecho de ser la mayor y tener una buena posición económica, las demás personas recurrían a ella con frecuencia, ya fuera para pedirle un consejo, un préstamo u otro tipo de favores. Según ella, nunca había dicho no a un pedido para mantener la unión familiar. Un primo le debía dinero y no le pagaba, aunque cambiaba de coche cada año y se iba de vacaciones a lugares caros. Había aceptado ser codeudora de un préstamo para un hermano, pero debido a que el negocio había fracasado, ella terminó asumiendo la deuda. 2 de los sobrinos utilizaban el automóvil de Isabel con frecuencia y siempre lo devolvían con el depósito de gasolina vacío. Además, ya lo habían chocado en 3 ocasiones en su habitación y se llevaban la ropa de su armario sin autorización. En fin, la actitud oportunista y egoísta se veía por todas partes. La paciencia de Isabel había llegado al límite y aún así, pese a sentirse mal, seguía asumiendo un papel pasivo. El obstáculo principal que le impedía ser asertiva y marcar límites era el miedo a herir los sentimientos de los demás. No quiero que nadie sufra por mi culpa. ¿Cómo se sentiría de mal mi hermana si le pido el dinero a su esposo? Pobre mi mamá, a su edad y yo poniéndole problemas y cosas por el estilo. En una cita, ella me preguntó si yo podía hacerle el favor de hablar con la familia y explicarles que no se aprovecharan más de ella, a lo cual, obviamente, me negué. Los pacientes inasertivos suelen ampararse en el terapeuta y a veces, sin mala intención, pueden utilizarlo como chivo expiatorio. Para Isabel, era mejor que la familia se enojara conmigo y no con ella. Entonces le expliqué lo siguiente: mira Isabel, te has pasado la vida tratando de evitar herir los sentimientos de los demás. Creo que llegó el momento de preguntarte si se justifica vivir así, frenada e inhibida todo el tiempo. Me pregunto también si no estarás subestimando la capacidad de tus familiares para soportar el no. ¿Serán tan débiles como piensas? Además, si llegaran a sentirse tan mal como crees por tu asertividad, ¿no sería un mal necesario, como cuando te colocan una inyección o tienes que tomar un medicamento amargo? Piensa un segundo en esto: ¿dejarías de defenderte de un ladrón para evitar que el hombre se sienta mal por no robarte? Lo primero que debes examinar es si estás siendo injusta con los demás y si realmente eres tú la directa responsable de que ellos se sientan mal. ¿No estarás patrocinando con tu silencio la actitud cómoda de tu familia? Por otra parte, ¿de dónde sacas que ellos no pueden ni deben sentirse mal? ¿Acaso son seres especiales? En su gesto se reflejó la angustia que sentía. Los defraudaría, ellos esperan mucho de mí. Me sentiría muy mal. Yo insistí con mi argumento: ¿en realidad crees que puedes generar un cambio en la costumbre de tu familia de manera indolora?
¿De verdad piensas que ellos van a aceptar estoicamente la pérdida de los privilegios que les has otorgado? Más realismo, Isabel. Ellos van a protestar, se van a enfadar, y es probable que algunos intenten manipularte. Le tienes mucho miedo a sentirte culpable, ¿verdad? Ella asintió en silencio. Y continué diciéndole, piénsalo solo un instante. La culpa adaptativa se origina cuando realmente has transgredido un código ético / moral, ese remordimiento es sano. Pero ¿cuál sería tu infracción al decirle a tus hermanos que colaboren en el cuidado de tus padres? Todo lo contrario, les estarías recordando su responsabilidad como hijos. Si fueras asertiva con todos los de tu familia, podrías enseñarles a ser más independientes y a no utilizarte como bastón. Si los quieres de verdad, y tú también te quieres un poco, debes asumir una nueva responsabilidad, la de soltarlos. El niño para aprender a caminar debe caerse de vez en cuando. De más está decir que cuando Isabel decidió ejercer unos derechos y defender otros, el caos fue general. Llegaron a pensar que ella estaba enferma o tenía algún problema grave. Una hermana le retiró el saludo, 2 cuñadas dejaron de frecuentar su casa y un sobrino le dijo que era una tía miserable. Curiosamente, la única persona que aceptó tranquilamente el cambio fue su madre. Un día le expresó, al fin te decidiste, hija. Yo pensé que a ti te gustaba que ellos viniera, pero... Por lo que a mí se refiere, prefiero que los domingos estemos en paz, en vez de atender tantos nietos, nueras y yernos. Con Isabel se utilizaron 2 fuentes importantes de reflexión. La primera fue la lectura y discusión de algunos de los credos humanistas de Fromm que hacen referencia a la igualdad. Cito 2 de ellos, a manera de ejemplo. Creo que la igualdad se siente cuando, al descubrirse uno mismo por completo, se reconoce igual a otros y se identifica con ellos. Todo individuo lleva la humanidad en su interior. La condición humana es única e igual en todos los hombres a pesar de las inevitables diferencias de inteligencia, talento, estatura, color, etc. Creo que la igualdad entre los hombres se debe recordar especialmente para evitar que uno se convierta en instrumento de otro. Una manera de vencer la culpa es ir hacia ella con valentía y un buen arsenal de argumentos lógicos y cognitivos. Si logro reestructurarla de manera racional, ella perderá su fuerza emocional negativa. Isabel debía comprender que no era inferior a ninguno de sus familiares. Una segunda fuente de reflexión fue el análisis de 7 preguntas que ella debía responderse a sí misma para cuestionar si la culpa que sentía estaba fundamentada o no. ¿Estoy violando algún derecho ajeno? ¿Estoy lastimando objetivamente a alguien por descuido o irresponsabilidad? Al actuar asertivamente, ¿mi motivación es honesta? Al actuar asertivamente, ¿mi intención es hacer daño? ¿Estoy obrando impulsiva e irracionalmente? ¿He reflexionado seriamente sobre mi comportamiento antes de actuar? ¿No será que en realidad no es mi comportamiento lo que está lastimando directamente a la persona, sino su incapacidad para renunciar a un privilegio o aceptar un no? Si las respuestas son en su orden, no, no, sí, no, no, sí, sí, tal como ocurrió con Isabel, no debería sentirme culpable, porque mi conducta fue ejecutada a conciencia y seriamente. No habría una actitud irresponsable. Por el contrario, si algunas de las respuestas a las preguntas señaladas no cumplieran la secuencia propuesta, debería revisar mi comportamiento, porque es posible que no haya sido lo suficientemente cuidadoso en elaborar el mensaje asertivo. Si fallo en uno o varios de los 7 puntos señalados, el sentimiento de culpa puede ser adaptativo, es decir, justificado, conveniente y saludable, al finalizar la segunda parte, en el apartado, conclusiones. 3 principios para contrarrestar la interferencia de la culpa, profundizo este aspecto. No obstante, vale la pena recordar que los abusadores, consecuentes con su desfachatez, se ofenden si alguien ofrece resistencia. El amo se indigna cuando el esclavo se rebela y el predador se enfurece cuando la víctima decide escapar.
En cierta ocasión entré en una entidad bancaria para hacer un ingreso y al salir encontré que un automóvil estaba bloqueándome el paso. Esperé 20 minutos al abusivo chofer, hasta que apareció una señora acelerada y sudorosa. Mi indignación era tal que me contuve para no perder el control. De todas maneras, alcancé a decirle de buena manera que su conducta era francamente reprochable y que violaba mi libertad de movimiento, me había encerrado sin compasión. La mujer abrió los ojos, encrespó sus puños y vociferó indignada, pero ¿quién se ha creído que es para hablarme así? Nadie se muere por unos minutos de espera. Idiota, mal educado. ¿Acaso cree que soy su sirvienta? En ese momento se me vino a la cabeza el famoso adagio popular, además de ladrón bufón, o habría que decir, bufona. Cuando tenemos la convicción de que nuestro comportamiento es justo y bien intencionado, y estamos seguros de que no pretendemos violar el derecho de nadie, el miedo a herir a los demás disminuye sustancialmente. Debo asumir y mantener mis obligaciones afectivas, aunque pierda mi individualidad, me exploten o manipulen. Esta manera de pensar suele perpetuar un tipo de relación enfermiza en la que el sujeto queda aprisionado en un conjunto de obligaciones autoimpuestas, casi siempre irracionales. Por lo general, la vinculación se centraliza en querer redimir a alguien con problemas, por ejemplo, alcoholismo, adicción a las drogas o enfermedades crónicas, quien a su vez suele explotar y manipular al cuidador para obtener ventajas secundarias de su enfermedad. La persona que sufre de codependencia emocional tiende a someterse exageradamente a las exigencias caprichosas del enfermo para evitar que éste recaiga y, de paso, no sentirse culpable. No importa el costo que haya que pagar, el deber asumido se toma como una cuestión de vida o muerte, aunque el resultado sea la propia destrucción. El miedo a ser culpable por omisión hace que estos individuos se vuelvan hipervigilantes a las reacciones de la persona que han adoptado y que deben cuidar. Con el tiempo, como el desgaste es tan grande, la carga se va haciendo insoportable. La sensación que transmiten los sujetos adictos a ayudar es la de estar entrampados en el mayor de los enredos. Si me quedo, me destruyo, y si me voy, me mata la culpa o el pesar. Casi siempre los codependientes perciben la asertividad como una opción altamente amenazante que puede agravar al doliente o, lo que es peor aún, alejarlo. Veamos dos casos. Caso 1. Va a recaer por mi culpa, las mujeres que adoptan a sus parejas. Juliana es un buen ejemplo de cómo algunas mujeres adoptan a su pareja y luego no son capaces de romper el vínculo cuando debe hacerse. La conclusión es fácil salir de un marido, pero de un hijo adoptado es prácticamente imposible. Juliana conoció a Humberto hace 15 años. Primero fueron amigos, luego tuvieron un noviazgo corto y ahora son una mezcla de socios y amantes. Desde aquella época, debido a que Humberto es farmacodependiente, ella lo cuida y aconseja, y aunque su consumo está relativamente controlado, de vez en cuando recae por unos días y luego vuelve a levantar cabeza. Ambos son socios en una farmacia que ella administra y dirige, y él usufructúa. Humberto es un hombre inmaduro, mujeriego, perezoso y violento. Suele tratarla de manera descortés e insultarla, además de exigirle que trabaje muchas más horas que él en la farmacia. Ella se ha acostumbrado a la crítica inclemente y justifica el comportamiento agresivo de Humberto por su enfermedad y la carencia afectiva que tuvo en su niñez. Me da mucha pena. El padre lo abandonó cuando era apenas un niño y la madre nunca se ha preocupado por él. El instinto maternal dirigido a un adulto puede hacer desastres. Juliana nunca se defiende ni dice lo que piensa por miedo a que él se enfade. Por ejemplo, cuando es maltratada, se disculpa para tranquilizarlo o accede a los requerimientos sexuales de Humberto aun si no lo desea con tal de verlo tranquilo. Juliana dice que lo ama profundamente y que ese amor la lleva a ser muy celosa. Cuando la suspicacia se dispara, lo persigue, lo vigila y trata de mantenerlo alejado de las malas compañías. Su motivo de consulta fue el siguiente: él no me quiere, ya no tiene sentido que yo esté ahí mendigando afecto.
Tengo que aprender a separarme de él. Pero es muy difícil. Ya no sé si siento amor o pena. He intentado alejarme algunas veces, pero la culpa me lo impide, me duele cuando está mal. Me siento responsable por él. He pensado en dejar la farmacia, pero estoy encariñada con el lugar. Invertí mucho tiempo y esfuerzo en levantar el negocio. Estoy tan cansada. El dilema tenía doble faz. De un lado, la pugna razón barra diagonal emoción, debo dejarlo, pero el afecto no me deja, y del otro, la lucha entre la responsabilidad asumida y la culpa anticipada, quiero dejarlo, pero no debo hacerlo. Cuando Juliana recibió las primeras instrucciones sobre el manejo de la asertividad comprendió su importancia, pero también sintió miedo. Estaba claro que si empezaba a defender sus derechos, Humberto intentaría alejarse. Los hombres niños que han sido amparados por una mujer madre, no resisten la independencia de su protectora, se ofenden y hacen pataletas. Además, si no obtienen el beneficio esperado, se alejan en busca de otra mamá sustituta más entregada. Juliana era consciente de que la asertividad podría generar una ruptura definitiva. Como ya dije, una parte suya quería intentarlo y otra no. En el primer ensayo de asertividad, que consistió en exigirle a Humberto igual tiempo de trabajo, él respondió que por culpa de ella iba a reincidir y que lo estaba empujando a la droga. Juliana se aterrorizó y estuvo a punto de desertar. Llegó a la cita muy angustiada, yo sabía. Yo sabía que esto iba a pasar. Va a volver a caer. Para tranquilizarla, traté de darle a su culpa anticipada un encuadre lógico y racional. Algunos argumentos aristotélicos me ayudaron, escúchame, Juliana. Solo debes sentirte culpable cuando seas injusta, y eres injusta cuando hay intención, mala intención. Si no tienes un propósito explícito de dañar a alguien, se puede hablar de infortunio, azar o error involuntario, pero no de responsabilidad culposa. Si realmente fueras culpable de su consumo, simplemente por expresar un desacuerdo de manera asertiva, como explicas que la mayoría de sus recaídas anteriores, por no decir todas, han ocurrido cuando eras especialmente amable y simpática con él. No respondió y se limitó a levantar los hombros. Yo retomé el argumento, parece, entonces, que hay otras causas distintas a ti que determinan la conducta adictiva de Humberto, por ejemplo, su baja tolerancia a la frustración, la falta de autocontrol, la pereza, el ambiente en el que se mueve, su personalidad, y así. Creo que estás sobreestimando tu responsabilidad y relevándolo a él de la suya. Por Dios, no estamos hablando de un niño indefenso. Después de algunas citas, decidió seguir con la defensa de sus derechos y se negó a tener relaciones sexuales. Como esto nunca había pasado antes, Humberto arremetió con un golpe bajo, le paseó una amiga por las narices. El mensaje era doloroso y muy claro, si tú no accedes, otra lo hará. Juliana tuvo una crisis de celos que logró superar rápidamente. Siguiendo con el programa y tratando de ser consecuente con la idea de independizarse y ejercer el derecho a no pensar en él las 24 horas, dejó de llamarlo un fin de semana. Fue la primera vez en muchos años que se despreocupó realmente de Humberto. Él reaccionó desapareciendo 6 días. Aunque con altibajos, Juliana soportó bastante bien su ausencia. Finalmente el hombre apareció, furioso y agresivo, pero Juliana se defendió. Asertivamente, exigió respeto y se negó a seguir escuchándolo. Cuando las cosas parecían mejorar, él jugó su mejor carta, recayó fuertemente. Un día a las 2 de la mañana, la madre de Humberto llamó a Juliana desde una sala de urgencias suplicándole que salvara a su hijo, quien no hacía más que preguntar por ella. Fue demasiada presión. Al poco tiempo Juliana renunció al tratamiento y todo el trabajo psicológico realizado hasta ese momento se fue al traste. Pudo más el chantaje emocional. En estos casos complejos de adicciones dobles, las soluciones no pueden ser intermedias,
O Juliana se liberaba de la codependencia a través de la asertividad y otras estrategias, o seguía atada a un hombre que la destruía lentamente. No había punto medio y ella eligió el camino del sacrificio irracional. Caso 2. Su hija no es más importante que usted. En las relaciones de codependencia, parecería que el principio de la supervivencia y de la preservación del ser dejaran de funcionar. Esto puede observarse de manera más cruda y dramática en los vínculos afectivos de consanguinidad. Recuerdo el caso de una señora mayor, cuya hija de 24 años había hecho 2 intentos de suicidio. El vínculo de esta mujer con su hija era absolutamente exigente y simbiótico. La niña, como ella le decía, la insultaba, le pegaba, le tiraba la comida en la cara cuando no le gustaba, se encerraba en su cuarto y no contestaba a los llamados desesperados de su madre, que temía por su seguridad. En cierta ocasión se vieron obligados a tirar la puerta y la encontraron con los auriculares puestos escuchando música con una sonrisa maliciosa. La joven se comportaba como si su madre fuera la responsable directa de su depresión. A raíz del estrés cotidiano, la señora había desarrollado un síndrome de fatiga crónico, alteraciones gastrointestinales y una alergia de origen psicosomático. Su hija se había convertido en una carga. Cuanto más trataba de amarla, más castigo recibía ella, y no era capaz de contradecirla, por miedo a que se quitara la vida. Se encontraba en un callejón sin salida. Cuando la vida de los implicados puede correr algún riesgo, el uso de la asertividad debe prescribirse con cuidado. En este caso, aunque existía un peligro real de que la joven pudiera atentar contra su vida, la opinión del psiquiatra que la trataba fue favorable en cuanto al tratamiento asertivo, así que decidimos trabajar en equipo. Además de las alteraciones antes señaladas, la señora mostraba un bloqueo cognitivo que dificultaba bastante la aplicación de la asertividad, el espíritu de sacrificio. Era extremadamente religiosa y la habían educado con la idea de que debía entregarse incondicionalmente a sus deberes y no esperar nada a cambio, ni siquiera respeto. Reproduzco una de nuestras conversaciones en la que el tema central fue la controversia, autoestima vs amor por los demás. Usted me dijo que cree en Dios y que es muy católica. Me pregunto, ¿cómo compagina su fe con la idea de no quererse a sí misma? Uno de los mandatos de Dios, la naturaleza o como quiera llamarle, es que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y vivir dignamente, hacernos merecedores de la vida que poseemos. Si usted no se quiere, no puede entregarse con tranquilidad porque consciente o inconscientemente creerá que está entregando algo que no vale la pena. Respóndame con franqueza, en lo esencial, ante Dios, ¿usted cree que su hija es intrínsecamente más valiosa, como ser vivo, que usted? Ella se sintió turbada. Hizo un intento por responder, pero luego se arrepintió. Yo capté su duda de inmediato e intenté equilibrar a la balanza. Aceptar que usted es tan valiosa como su hija no significa que ella pierda méritos y usted deba tener más derechos, sino que ambas son, al menos, iguales ante Dios. Lo que quiero decirle es que la tendencia natural de cada ser vivo es conservarse a sí mismo, psicológica y físicamente, ese es el mandato y usted no parece cumplirlo. Junto a su obligación como madre está también la responsabilidad de desarrollar su potencial como mujer, ese es el sentido que no puede ni debe perder. Si usted decidiera sacrificar su vida por alguien o algo, motivada por una convicción profunda, altruista y trascendente, se sentiría feliz y realizada, sería maravilloso, sin embargo, ahora está sufriendo. No la veo realizada y feliz. El psiquiatra que maneja el caso de su hija le ha explicado que su enfermedad no explica, y menos aún justifica, el trato que usted recibe de ella. Si esto es así, ¿no debería usted poner un límite al maltrato? ¿O piensa que ella tiene derecho a agredirla? Acéptelo, está atrapada. Cuanto más quiere salir, más se hunde. Cuanto más quiere ayudar a su hija, menos lo logra. Porque la verdadera ayuda, en este caso, depende de que ella quiera dejarse ayudar.
Usted debe retirarse un poco, desentenderse en el buen sentido, estratégicamente, para que su niña madure. Pero usted sabe bien que alejarse implica correr riesgos. Luego de varias sesiones, estuvo en condiciones de empezar a ser asertiva con su hija. Se estructuró un plan de aproximaciones sucesivas comenzado por las conductas menos amenazantes. Por medio de una técnica llamada juego de roles ella se ejercitó y se preparó para responder a los posibles contraataques y manipulaciones por parte de la muchacha. Las autoverbalizaciones positivas que debía emplear mi paciente eran: yo valgo mucho y no merezco ser maltratada por nadie en el mundo, es un riesgo que debo correr para que ella mejore, si soy sumisa, no solo le estoy haciendo daño a ella, sino también a mí misma. Incluso se trató el tema de una posible separación. A veces, los padres también deben alejarse de los hijos y viceversa. Cuando la integridad o la seguridad de alguno de ellos está en juego, el distanciamiento transitorio o definitivo puede ser una muy buena solución. La relación logró equilibrarse lentamente. Al ver que su madre ya no era tan frágil y manipulable como había pensado, la joven no tuvo más remedio que negociar y aceptar que sus padres no eran una prolongación de su ser, ni ella, el centro del universo. ¿Por qué pensamos que no valemos lo suficiente? Cuando despreciamos nuestro self, nos oponemos al mandato fundamental de la existencia. Vivir según la naturaleza es exaltar nuestra condición humana. Diversos filósofos, como Cicerón y Spinoza, han argumentado que el odio a uno mismo, el desprecio por lo que somos, es antinatural porque atenta contra el principio universal de preservar al ser por encima de todas las cosas. Mi paciente solo pudo ser asertiva cuando entendió con sus entrañas que, independientemente de sus hijos y su esposo, era valiosa per se. Solo así pudo saltar por encima de la culpa, dejar de lastimarse a sí misma y ayudar a su hija con dignidad. Si defiendo mis derechos seré egoísta y me volveré incapaz de perdonar. Dos de las preguntas típicas de las personas que quieren aprender a ser asertivas, pero que temen excederse y salirse de las normas, son: ¿me volveré egoísta? Y / o terminaré convirtiéndome en una persona fría e incapaz de perdonar. El entrenamiento asertivo no es un entrenamiento en insensibilidad. El arte de procesar y expresar los sentimientos negativos nada tiene que ver con la actitud voraz del depredador. Tenemos tanto miedo a ser malos que preferimos ser buenas víctimas, dolientes formales, mártires felices antes de correr el riesgo de equivocarnos. Egoísmo versus asertividad. Con relación al egoísmo, el individuo asertivo ejerce el derecho a decidir a quién va a ayudar y a quién no. Sin caer en la indiferencia mezquina y generalizada, se reserva el derecho de admisión. No se siente obligado por ley, sino que obra por convicción. Mi experiencia clínica me ha enseñado que es muy poco probable que después de un buen entrenamiento asertivo las personas desarrollen un patrón egoísta. Más bien, como ya dije en otra parte, ocurre lo contrario. Por principio, la asertividad se aleja de la ambición desmedida, el acaparamiento y la codicia. Según un reconocido diccionario, egoísmo se define como inmoderado y excesivo amor que uno tiene por sí mismo y que le hace atender desmedidamente a su propio interés. Analicemos la definición con un poco más de detalle. Una persona que atiende desmedidamente a su propio interés sufre de egocentrismo: soy el centro del universo. El individuo egocéntrico, inevitablemente, deja afuera a los demás, cosa que no ocurre con la asertividad. La premisa que determina el comportamiento asertivo es: atiende a tu propio interés sin olvidarte del interés ajeno. El inmoderado y excesivo amor que uno tiene por sí mismo hace referencia a la egolatría, lo que se conoce como narcisismo o el culto al ego. El asertivo no dice, soy más que tú, sino, soy, al menos, igual que tú. El autorrespeto no es incompatible con el respeto por nuestros semejantes. La cultura ha creado un estereotipo negativo con respecto al autocuidado psicológico, por miedo a que la vanidad prospere.
Ha inventado una incompatibilidad inexistente entre el amor propio y el amor al prójimo, de tal forma que preocuparse demasiado por uno mismo es casi un acto de mal gusto. Sin embargo, afortunadamente para la salud mental, parece que la semilla de la autoestima está contenida incluso en los actos más altruistas. Les guste o no a los fanáticos del autosacrificio, tengo que quererme, para querer. Liliana era una jovencita de 17 años que siempre había complacido a sus padres, a sus hermanos y amigas. Era considerada como una niña modelo, servicial y amable. La idea que Liliana tenía sobre las relaciones humanas era que uno debía estar siempre dispuesto a ayudar a los demás y que esta ayuda debía ser siempre incondicional. Consecuente con esta posición, se resistía sistemáticamente a decir no, porque consideraba que negarse a un pedido sin justa causa era un acto de egoísmo y desconsideración con las necesidades ajenas. Obviamente, para ella nunca había justa causa. Liliana era víctima de una fobia curiosa, muy común entre la gente inasertiva, tenía miedo a ser egoísta. En la práctica, esta actitud la había llevado a soportar pacientemente los abusos de sus compañeras y en especial de su mejor amiga, quien le pedía ropa prestada y no se la devolvía a tiempo, se quedaba con los discos compactos o la dejaba plantada cada vez que podía. El colmo ocurrió cuando en una fiesta se besuqueó con el novio de Liliana delante de todo el mundo, la disculpa fue que estaba con unos tragos de más. Pero Liliana, pese a estar triste y dolida, defendía a su amiga y excusaba cada uno de sus comportamientos abusivos. Aunque mostró un rechazo inicial al tema de la asertividad, la idea de balancear deberes y derechos le pareció interesante. Mi argumentación fue la siguiente: si tu amiga puede quedarse con tus cosas indebidamente, sin ningún tipo de razón o justificación, espero que estemos de acuerdo en esto de indebido. Quiere decir que ella tiene el derecho a la expropiación y tú tienes el deber de dejarte explotar. Hay algo que no encaja, ¿verdad? Tu amiga no tiene el derecho a mentirte, a engatusarte, a quedarse con tus pertenencias y a utilizarte, por lo tanto tienes el derecho a defenderte y poner límites. Luego de meditar unos segundos en lo que yo había dicho, preguntó, ¿y cómo sé que no voy a volverme egoísta? ¿Siendo asertiva? Mi respuesta no tardó en llegar: yo creo que por más que lo intentes, no podrías caer en el egoísmo, no lo lograrías porque no está en ti acaparar, aprovecharte, explotar o despreocuparte de los demás. No es tu esencia. El miedo a ser egoísta te ha llevado al extremo de la sumisión. Pero si solo piensas en dar, olvidándote de que tú eres tan merecedora como dadora, vas a malcriar a la gente que quieres. Yo sé que hay personas en el mundo que hacen de su vida una misión espiritual de entrega total, pero ese es un tipo de amor distinto al de carne y hueso, al amor que practica la gente común y corriente, como tú o como yo. Me pregunto qué tanto habrás contribuido con tu actitud permisiva a que tu amiga sea así. ¿No crees que de alguna manera has sido víctima de tu propio invento? Analízalo racionalmente, piensa bien el asunto, decide por ti misma y no por el miedo a ser mala amiga. Liliana revisó concienzudamente su esquema de subyugación y entrega desmedida y con la ayuda adicional de un sacerdote amigo comprendió que la defensa de los derechos no está reñida con el amor a los demás ni con el cristianismo que ella profesa. Siguiendo las premisas de la ética de la consideración, la asertividad bien entendida trata de equilibrar el yo autónomo, independiente, con el yo considerado, interpersonal. La combinación de ambos me permite estar comprometido con la red social, afectiva a la cual pertenezco y sostener al mismo tiempo un territorio de reserva personal. La inentralgo se refiere al momento coafectivo de la relación interpersonal, determinado por dos aspectos afectivos fundamentales, sin los cuales no puede existir ninguna relación: la compasión, padecer íntimamente con el otro sus vivencias penosas, y la congratulación, gozar íntimamente con el otro las vivencias gozosas. En conclusión, cuando los derechos asertivos se mantienen racionalmente atados a los deberes, y además están teñidos de compasión y congratulación, es muy difícil excederse y ser egoísta.
Perdón vs asertividad. La asertividad y el perdón pueden producir distintas variaciones. Puede haber personas sumisas y prudentes, altamente rencorosas e incapaces de perdonar, o individuos muy agresivos que no guardan resentimiento. No hay un patrón definido. El punto central es que el asertivo, al no almacenar tantos sentimientos negativos, ya que los expresa oportuna y adecuadamente, tiene menos material negativo que procesar, menos cierres que realizar y menos motivos para sentir rencor. El perdón es un regalo que se hace a los demás y a uno mismo con el fin de aliviar la carga del resentimiento o de la culpa, es un descanso merecido para el corazón. Entonces vale la pregunta, ¿por qué el asertivo debería perderse de semejante autorrefuerzo? Puedo expresarle a usted mi insatisfacción o hacerle un señalamiento sobre alguna conducta suya que me haya molestado, puedo hacerlo sin juzgarlo, ni agredirlo y, además, puedo hacerlo sin rencor y con la profunda convicción de que si es necesario perdonar, haré el mayor de mis esfuerzos. La conducta asertiva ayuda a fomentar una actitud antirencor en dos sentidos, disminuye la probabilidad de que los sentimientos negativos se depositen en la mente, es decir, los expulsa antes de que se consoliden. Si el material emocional nocivo ya está almacenado, acorta el tiempo de procesamiento en la memoria y logra hacer un cierre más rápido y constructivo. Conclusiones: 3 principios para contrarrestar la interferencia de la culpa. El miedo a excederse, con la asertividad y a dañar psicológicamente a los otros suele ser una de las interferencias más significativas del aprendizaje asertivo. El choque interior suele ser duro. De un lado, está la necesidad de autoafirmarse, y del otro, el impedimento que marcan las creencias sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que debe y no debe hacerse, el miedo a ser socialmente negligente. Muchos individuos inasertivos muestran patrones exagerados de autoexigencia que los llevan a confundir derechos con deberes y a sacrificarse. Innecesariamente, a veces de manera cruel, con tal de no transgredir su normatividad. Los sujetos perfeccionistas, moralistas y psicorrígidos suelen ser muy autocríticos y con una marcada tendencia a sentirse culpables por cualquier cosa. ¿Cómo balancear, entonces, la sensación de que soy socialmente desconsiderado con la necesidad impostergable de no dejarme explotar y / o manipular? De acuerdo con mi experiencia, para que la asertividad no genere esa mezcla fulminante entre culpa y miedo, los individuos que intentan ser asertivos deben profundizar y reflexionar sobre 3 principios fundamentales: tolerancia, prudencia y responsabilidad. La mayoría de las personas con predisposición a sentir culpa por no excederse se van para el otro extremo. Así, la tolerancia se vuelve ilimitada, la prudencia se convierte en silencio absoluto y la responsabilidad se transforma en obsesión. El remedio termina siendo peor que la enfermedad. El objetivo del siguiente análisis es desplazar el fiel hacia los puntos medios. El principio de la tolerancia limitada. ¿Hay que tolerarlo todo? ¿Habría que tolerar la violación o los asesinatos? ¿Qué haríamos si viéramos a un señor golpeando a su pequeño hijo frente a nosotros? ¿Lo toleraríamos? Debemos tolerar el abandono infantil, los genocidios, las estafas o el maltrato. Muchos autores sostienen que la tolerancia universal e indiscriminada sería condenable moralmente porque ignoraríamos a las víctimas y seríamos indiferentes al dolor humano. Karl Popper, citado por Sponville, habla de la paradoja de la tolerancia: si somos absolutamente intolerantes, incluso con los intolerantes, y no defendemos la sociedad tolerante contra sus asaltos, los tolerantes serán aniquilados y junto con ellos la tolerancia. En nuestra vida diaria ocurre lo mismo, la tolerancia generalizada termina produciendo el síndrome de la víctima permanente: la gente siempre se aprovecha de mí. Es claro que la tolerancia debe ser limitada. ¿Pero cuál es ese límite? Para Sponville, lo que debe determinar el límite es la peligrosidad real, afectiva, que un evento o una persona tenga para nuestra libertad. Es decir, debemos reaccionar ante cualquier acción que afecte nuestra capacidad de expresar lo que sentimos y pensamos.
El criterio estaría determinado por la siguiente pregunta: ¿es peligroso para mi integridad física o psicológica ser tolerante en esta situación? En el lenguaje cotidiano, cuando decimos que toleramos a alguien, lo que estamos afirmando es que lo soportamos, que aguantamos su manera de ser o su manera de pensar. Pero la tolerancia bien entendida, más que soportar, se refiere a respetar. Tolerar no es padecer a los otros como una carga, sino aceptar y proteger el derecho a la discrepancia. Pero, ¿qué ocurre cuando la pretendida discrepancia está sustentada en el fanatismo, el sectarismo o la irracionalidad? Por ejemplo, el Ku Klux Klan es un grupo disidente, ¿debemos tolerarlo? La tolerancia es una virtud, pero, sin los límites que define la dignidad personal, se convierte en rendición, dependencia humillante, aniquilación del yo. Así como nos indignamos frente a la injusticia ajena, también tenemos la obligación moral de indignarnos cuando nuestros derechos personales se vulneran. Por eso, no tolerar a los abusivos es una manera de respetarse a sí mismo, es ejercer el derecho a la resistencia y no dejarse embaucar por el culto al sufrimiento. Nadie está obligado a subyugarse. El asertivo es tolerante, a menos que sus preceptos personales sean avasallados, su intención es equiparar derechos y deberes. El agresivo es intolerante y autocrático, sobreestima los propios derechos y subestima los ajenos. El sumiso practica una tolerancia excesiva e indiscriminada y, queriendo hacer el bien, se daña a sí mismo irresponsablemente, subestima los propios derechos y magnifica sus deberes. El principio de la prudencia y la deliberación consciente: si no se practica la prudencia, es imposible ser asertivo. La prudencia baja nuestras revoluciones y nos obliga a pensar antes de actuar. No es que haya que pensar a todas horas y hacer de la racionalización un vicio, hay veces en que la prudencia es un verdadero estorbo, por ejemplo, cuando hacemos el amor desaforadamente con la persona que amamos, pero debemos reconocer que es prudente ser prudente. La prudencia nos obliga a deliberar con nosotros mismos, es la que gobierna nuestros deseos y suaviza nuestros impulsos. Epicúreo nos habla de la importancia de la comparación y el examen de las ventajas y desventajas, una técnica muy utilizada actualmente en psicología cognitiva. Todo placer es una cosa buena, mas no todo placer debe ser perseguido, y, paralelamente, todo dolor es un mal, pero no todo dolor debe ser evitado a cualquier precio. En todo caso, es conveniente decidir sobre estas cuestiones comparando y examinando atentamente lo que es útil y lo que no lo es, porque a veces usamos un bien como si fuera un mal, y un mal como si fuera un bien. Aristóteles, no tan epicureísta, llamó a la prudencia una virtud intelectual, porque ella nos hace actuar inteligentemente y reflexionar sobre lo que debe elegirse o evitarse. La prudencia es futuro, prevención, anticipación responsable, deseo razonado. Está diseñada para evaluar el antes de, para que no tengamos que arrepentirnos del después de. No es un freno de emergencia asfixiante, sino autorregulación, juicio y lucidez orientada a no lastimar ni lastimarse. Kant decía, la prudencia aconseja, la moral ordena. Una asertividad sin prudencia, tarde o temprano se transforma en agresión. La prudencia hace menos probable que al defendernos ataquemos a mansalva. Es el mejor antídoto contra la culpa anticipada, porque no solo nos exime de los errores por omisión, sino que nos hace más adecuados a la hora de actuar. El principio de la responsabilidad interpersonal: no podemos ser asertivos sin una ética de la responsabilidad, es decir, sin que nuestras deliberaciones incluyan los derechos de los demás. La premisa que mueve a toda persona asertiva es defenderse tratando de causar el menor daño posible, o si se pudiera, ninguno. Debemos evitar todo daño innecesario al defendernos o al ejercer un derecho. Pero ser responsable no es comportarse de acuerdo a la disposición exageradamente complaciente del inasertivo. Si ocasiono algún daño, mejor no actuar, porque tal como vimos en otra parte, los que ultrajan y humillan siempre se sienten mal cuando ya no pueden seguir abusando de su víctima.
Además, como la sinceridad no es un valor muy cultivado en nuestra cultura, no es de extrañar que la asertividad produzca a veces incomodidad y escozor en los receptores. Max Weber defendía la ética de la responsabilidad por encima de la ética de las convicciones. La filosofía asertiva une ambas. Una persona asertiva actúa con convicción responsable, defiende lo que quiere, pero no se olvida de su interlocutor. Si en nosotros no hay mala intención y obramos asertivamente y a conciencia, tratando de causar el menor daño posible, ¿dónde queda la culpa anticipada? ¿En qué fundamentamos el miedo a herir irresponsablemente a los demás?